¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarlo. Gracias a Dios es fin de semana y con ello la información pues se rompe a través del esquema que manejamos en este programa Conversemos. Hoy tengo un tema bien interesante. Durante toda esta semana fue efervescencia, un hecho que, caray, lamentamos profundamente y que, bueno, pues ha sido una nota a nivel nacional, pero es esto aparte de lo que vamos a platicar en relación al tema de la inclusión, en relación a algo que todavía como sociedad no hemos dimensionado, que es la inclusión de grupos que de alguna manera han estado fortaleciéndose, han estado apoyándose además en todo lo que tiene que ver con el tema de la discriminación, y me refiero a apoyándose porque a través de la visibilización de lo que es la violencia, pues pretenden tener una participación activa y sobre todo pues muy inclusiva con los demás grupos. Hay que tener ese respeto hacia la diversidad y bueno, pues hoy quiero de alguna manera tener esta participación con integrantes de un colectivo muy importante aquí en la comarca lagunera que nos van a platicar de las actividades que van a desarrollar próximamente en el tema de la salud mental. Es bien importante también atenderla porque de esta situación, pues bueno, podemos evitar muchísimas otras que tiene que ver también con el hecho de que no nos damos mantenimiento aquí y bueno, pues ahí van detonando algunas o se va guardando usted algunas otras cosas que por aquí le están afectando y no lo dejan avanzar y no lo dejan sobre todo ser pleno. Me da muchísimo gusto saludar en este estudio de Conversemos a Johan Martínez. Él es integrante y presidente del colectivo Mente Libre aquí en la comarca lagunera. Johan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Oye, Johan, pues platícame, Mente Libre nace recientemente en la comarca lagunera. Es un tema bien importante, Johan, que no hemos podido abordar de una manera plena, porque las instituciones de salud pública ya están saturadas en todo su sistema. No hablemos del IMSS o del ISSSTE, porque caray, no hay manera de atender eficientemente a un paciente. Pero, ¿qué es Mente Libre, Johan? Mente Libre es un colectivo que busca crear espacios seguros para la comunidad LGBTIQ+ de la comarca lagunera. Marchas del Pride hemos tenido por 16 años, 17 años consecutivos, ininterrumpidos, pero espacios seguros donde podamos charlar, conocernos, crear una red de apoyo y ayudarnos mutuamente como población en situación de vulnerabilidad, no lo hay. Y es la principal meta y trabajo que tenemos como colectivo. Aquí lo importante es sobre todo, pues de alguna manera tender redes, ya no sociales, pero sí tender redes interpersonales en el que de alguna manera se puedan apoyar los unos a los otros. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, principalmente llegamos a las personas a través de convivencias, tanto presenciales como virtuales. Algunas de las actividades, por ejemplo, que tuvimos en estos meses anteriores, por ejemplo, en septiembre, que fue el mes de prevención del suicidio, tuvimos un foro virtual con un psicólogo que él pertenece a la asociación Que se escuche fuerte mi grito de Maite Herrera, que es un caso muy reconocido y famoso a nivel nacional, y colaboramos con esa asociación visibilizando este tema del suicidio y la salud mental, que es también uno de nuestros principales enfoques. Y a través de estos foros lanzamos la invitación al público a través de las redes sociales y por medio de un registro por un formulario acceden y se les da la liga para que acudan a este evento virtual, y ya si les agrada y están interesados en seguir en contacto con nosotros, pues les brindamos y la información correcta y nos acercamos personalmente con ellos. En esta semana platicábamos con el secretario de Seguridad del Estado de Durango y nos comentaba esta situación en el que el suicidio, y sobre todo en esta época de fin de año, caray, parece que va a la alza, a la alza, a la alza. Y a pesar, Johan, de los adelantos tecnológicos que tenemos, de el bombardeo incluso de información, parece que no se ha minorado. ¿Qué está pasando en la sociedad desde tu perspectiva? Es que uno de los tabús que hay alrededor del suicidio es que la sociedad piensa que al hablar de suicidio estamos invitando a la gente a que se suicide, cuando es todo lo contrario. Hablar de suicidio o visibilizar el suicidio es prevenirlo, es informar, es brindar herramientas y focos rojos para detectar los síntomas
en nuestros seres queridos o en nuestros compañeros de clase, en nuestros compañeros de trabajo. O sea, hablar de suicidio no incita al suicidio, sino lo prevé. Y es uno de los tabús que actualmente tienen en la sociedad, mayormente los padres de familia, que no quieren que ese tipo de temas se les enseñe a sus hijos porque les vamos a meter ideas en la cabeza, cuando no es meterles ideas, es resignificarlas para que ellos al momento de enfrentar una situación difícil, que el suicidio no sea una salida, sino que cuenten con herramientas psicoemocionales para hacerle frente a ello. ¿Por qué se está suicidando la juventud? Desde mi punto personal, creo que con el paso de las generaciones ha ido en aumento la poca tolerancia a la frustración. Obviamente la pandemia trajo consigo que se aumentaran más los aspectos o problemas en la materia de salud mental, ya que el encierro, este miedo global, social, que provocó la pandemia, pues detonó mucha ansiedad, muchos casos de depresión, ya aspectos o sintomatología que ya estaba, pero que no se le daba atención, lo agudizó más. Y precisamente lo que hablábamos antes de iniciar la entrevista, no todas las personas tienen acceso a un psicólogo por los costos que hay. Y pues como el IMSS y el ISSSTE, como tú lo mencionabas anteriormente, están saturados. Entonces, esperar una cita con el psicólogo del ISSSTE o el IMSS, pues, meses, incluso hasta años. Caray, qué difícil situación el tema de la pérdida de seres queridos, la economía también que luego viene a frustrar o a presentarse en esta frustración en las familias, en los jóvenes, la desunión familiar. Y bueno, pues, ¿qué otros factores pudieras agregar en este caso para que los padres detecten a los jóvenes, incluso a ellos mismos, cómo se autoevalúan, Johan, en este sentido? Bueno, anteriormente los padres de familia, al brindarles una educación a sus hijos, se justificaban con, es que nadie nos enseñó a ser padres. Ok, eso era antes, pero ahorita ya hay mucho material que te enseña cómo ser un padre. Claro. Hay mucho material en podcast, con profesionales de la salud mental, en libros, que te dicen cómo detectar, no sé, aspectos depresivos en tus hijos, o cómo cómo crear una comunicación con mi hijo adolescente, no sé, es lo que se me ocurre en este momento. Ya hay herramientas, ya hay información, y así como se tiene el tiempo de ver TikTok todo el día, pues creo yo que es cuestión de prioridad también acceder a este tipo de información y buscarla para capacitarse e informarse respecto a ello. Entonces, aquí pondríamos como punto número 1, poner atención a los hijos. Sí. Punto número 2, Johan, el tema del acercamiento que se tiene en relación a esto que es fortalecer las comunidades LGBT. ¿Por qué se está dando todavía el rechazo de la sociedad hacia estas comunidades? ¿Por qué opinas tú que pasa pues eso? Evidentemente siempre cuando va a haber un cambio en la sociedad hay resistencia. Incluso nuestro cuerpo biológico, al producirse un cambio, nuestro cuerpo se resiste a ciertos cambios también. Pero al final del día los cambios se producen. Y es lo que queremos fielmente en nuestro colectivo, es que sí vamos a lograr nuestras metas, que es una sociedad más segura y más inclusiva. Pero obviamente la sociedad está en resistencia. ¿Por qué? Porque todos fuimos criados bajo el mismo sistema machista, heteronormado, patriarcal. E ir en contra con creencias y una educación que ha venido desde décadas y siglos anteriores, pues no va a ser un cambio del día para otro. Va a ser un trabajo, y está haciendo un trabajo muy arduo el estar al pie del cañón tratando de producir estos cambios, resignificar, reeducar a las nuevas generaciones para que dejen de ser tan machistas, para que dejen de ser LGBT-fóbicos. Es bien difícil la tarea, ¿no? Es muy complicado. La verdad es que con las diversas actividades que hemos hecho en Mente Libre, lo hemos logrado. Anteriormente nos frustrábamos más que en lo personal porque yo decía en las primeras actividades es que no está viniendo tanta gente, no estamos haciendo tanto ruido. Pero después en una actividad que hicimos, que fue en Canal de la Perla, proyectamos una película que se llama Plegarias por Bobby, que redacta la historia de un chico LGBT, un chico gay, que nace en una familia cristiana y ante el rechazo de la familia, pues él toma la decisión de suicidarse. Y esta película sensibilizó tanto a una señora que se dio la oportunidad de acudir, que salió llorando al final de la película. Y al verla ella, y lo que me decía mi pareja era que con solo una vida
fuera impactada con nuestra actividad, lo que estábamos haciendo valía la pena. Entonces, poco a poco hemos ido impactando la vida y la sociedad a nivel municipal, de uno en uno, inclusive. Yo te puedo asegurar que no todas las personas van a un evento y salen iguales. O sea, cada quien lo maneja de cada quien lo distinta maneja forma. diferente. Aquí lo importante también es cómo sensibilizar no solamente a la sociedad, sino también pues a las instituciones, ser muy inclusivos en el tema institucional. Me acuerdo yo por el ejercicio que tenemos en el diario vivir del periodismo, que siempre han sido rechazados, golpeados, manipulados. Caray, ¿cómo le haces cuando tienes una fuerza tan empujante a través de las instituciones de gobierno? Pues evidentemente, como lo mencionaba ahorita, la sociedad se resiste y dentro de esta sociedad pues están las instituciones que tú mencionas. Igual que están y tienen una estructura heteronormada en el sentido de solo hombre y mujer. Las leyes solo defienden a hombres y mujeres, pero no se hace mención de las otras realidades que viven esos hombres o mujeres. ¿Siguen siendo reprimidos? En varios aspectos sí, en otros aspectos no tanto. Por ejemplo, mucha gente dice que porque seguimos marchando, porque seguimos haciendo manifestaciones, si ya tenemos los mismos derechos. Y es que una cosa es que tengamos los mismos derechos y otra cosa es que se nos respeten por igual los mismos derechos que tenemos. Porque un hombre heteronormado o una mujer heterosexual va y pone una denuncia y, ok, se le hacen valer sus derechos. Pero a una persona trans, por ejemplo, no le respetan su identidad de género, no le respetan su nombre, le siguen llamando con su nombre anterior y siguen siendo replicadas este tipo de violencias hacia nuestras poblaciones. Entonces, en ese tipo de aspectos seguimos siendo reprimidos. En otros aspectos no tanto, porque ya ahora la policía no nos detiene si yo y mi pareja estamos en una plaza comercial agarrados de la mano. Anteriormente sí. E incluso a las mujeres trans las metían y se las llevaban a la Colón. Aquí en Torreón se las llevaban a la Colón por entrar a una tienda o estar vestidos con el sexo o la identidad con las que se identifican. Actualmente ya no, pero se les sigue discriminando, por ejemplo, de antros, de restaurantes, a las mujeres trans o a hombres trans. No se les permite entrar ni siquiera a un baño, porque no. Todavía es mal visto trans. Eso. Exactamente. En ese tipo de cosas seguimos siendo reprimidos. Pero es por eso que nuestra labor como las diferentes colectivas que hay, tanto a nivel municipal, estatal y nacional, es que estos avances que hemos tenido no retrocedan, al contrario, vayan en aumento. ¿Cuesta sangre este tipo de acciones? Cuesta, definitivamente sí. A través de la historia, activistas LGBT, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, han sido asesinados por alzar la voz, por ir en contra de la corriente, ir en contra de lo que dicta el sistema heterosexual, machista, patriarcal. Caray, ahora en esta semana lo veíamos a través del caso del magistrado Osiel Baena, caray, que sigue de alguna manera impactando y sobre todo la forma en la que las autoridades han estado llevando el caso. Nos comentaban ustedes en la reciente velada que hicieron ahí en la Plaza Mayor que no están del todo de acuerdo con este resultado preliminar de la investigación, que fue un asesinato pasional, incluso lo dicen ahí. Sí, efectivamente, no estamos de acuerdo, pero te voy a decir por qué. No estamos de acuerdo porque ¿qué caso se ha resuelto en 24 horas? ¿Qué caso un fiscal se ha parado frente a medios o ha dado información después de haber encontrado los cuerpos 3 horas después y dar una declaración como la que dio, que era crimen pasional, incluso antes de ni siquiera informar a los familiares del suceso? O sea, me sorprende la rapidez con la que el fiscal se atrevió a dar esas declaraciones, que no consideró las repercusiones que eso iba a traer en los familiares, tanto del magistrado, tanto como el de su pareja, Dorian. Entonces, no es que lo mencionaba en otro medio de comunicación, porque en ese medio de comunicación no me preguntaban, ¿qué institución es la factible para que diera una declaración y la comunidad le creyera? Bueno, pues una institución que se tomara el tiempo de investigar con protocolos
correctos lo sucedido y que lo haga con perspectiva de género y diversidad sexual. A esa institución le vamos a creer. Híjole, caray, estamos tan, de alguna manera, acostumbrados, si me permites el término, a presionar socialmente para que de alguna manera, pues las mismas instituciones digan algo y que incluso ni esté apegada a una realidad, Johan. Claro, pero tú como fiscal, por más presión que tengas por parte de la sociedad de dar una declaración, no la puedes dar si no tienes los argumentos, donde ni siquiera ha pasado el tiempo necesario para hacer una investigación exhaustiva de los hechos. Por más presión que tengas, tienes un protocolo y por algo te pusieron a ti al frente de esa institución, porque tú no te vas a dejar llevar por la presión social, sino porque estás preparado tanto a nivel educativo, académico y profesional, al igual como a nivel de carácter y personalidad para estar en un puesto como ese. Exacto. Este es una incidencia o es una constante que se ve en cada uno de los casos como este. Mira, no nos vayamos tan lejos. En el caso de Kenia Cuevas, la activista trans de Ciudad de México, a la que asesinaron a su amiga delante de ella fue testigo, ya presenció el acto. Ella, llegaron los policías y atraparon en ese momento al culpable. En la Fiscalía de Ciudad de México, del Estado de México, soltaron al criminal que había asesinado a su amiga por falta de pruebas, aunque había una testigo. Y ese tipo de cosas nos hace perder la credibilidad en las instituciones, porque en este caso, en el de Kenia Cuevas, había pruebas, había testigos, y sin embargo, esa persona actualmente, 2023, y eso fue hace años, sigue estando libre. Es por eso que la activista Kenia Cuevas, a donde quiera que va, trae guardaespaldas, porque tiene amenazas de muerte. No todas corren con el mismo, con la misma suerte, Johan. ¿A qué te refieres? En el sentido de que pues ella a lo mejor puede tener escoltas, pero me imagino que hay muchos integrantes de la comunidad LGBT que siguen teniendo amenazas incluso de muertes. Exacto. Y viven a la deriva. Exactamente. Activistas reconocidos LGBT a nivel nacional o mundial, pues algunos de ellos sí tienen un guardaespaldas, alguien que guarde por su vida. Pero, por ejemplo, lo mencionábamos entre nosotros como colectivo, ¿a nosotros quién nos protege? Nadie. Nos tenemos que proteger entre nosotros, nosotras o nosotres. O sea, es pasarnos la voz. Si sabemos que a qué lugar, incluso hay un colectivo, o no sé si llamarlo colectivo o asociación, que se encarga de detectar aquellos lugares que son seguros para la comunidad y cuáles no. ¿En dónde? ¿Aquí en la comarca? Aquí en la comarca lagunera. Okay. O sea, tanto abarca restaurantes, bares, incluso hasta gasolineras, cualquier comercio o lugar está en esta plataforma, en esta cuenta, más en específico de Instagram, nos especifican de que este lugar sí es un lugar seguro para nosotros, este no tanto. Y a través de ahí hacemos una red colectiva donde, ok, este lugar que no es seguro para nosotros, pues a este lugar no vamos a ir por serle leal a la persona que discriminaron y no brindarle nuestro dinero a este tipo de negocios. ¿Ya tienes ubicados algunos? Como tal, por ejemplo, a nosotros nos sucedió en un restaurante de tacos, o sea, en ese tipo de cosas, pues sigue pasando. Íbamos mi pareja y dos amigas que son igual también pareja a este restaurante y no se nos dejó entrar y no nos dijeron que por ser homosexuales ni nada, incluso ya se ha vuelto una forma de discriminación muy sutil, porque la excusa que se nos dio en esta ocasión fue no hay mesas disponibles, pero había 2 mesas libres. Pero como vieron que, o sea, en el restaurante había familiares, había personas que ellos consideran más relevantes o importantes que nosotros, pues no nos dieron acceso a este lugar. O sea, y no solo nuestro caso, sino también personas que se han acercado al colectivo nos han dicho, en este antro, por ejemplo, no me han dejado entrar porque traigo camisa con transparencias. Pero hace un momento entró una chica que traía también una camisa con transparencias, pero a ella sí la dejaban entrar. Ay, caray, pues qué difícil situación.
Si tú me permites, me gustaría que le dieras al público herramientas de cómo poder ubicar cuáles lugares sí, cuáles lugares no consideran seguros ustedes desde su perspectiva de la comunidad LGBT. Y caray, vamos a una pausa comercial. ¿Usted tiene alguna duda, algún comentario? Pues es importante. Le voy a pasar la liga directamente a ellos para que también nos ayuden a compartir. Se trata de visibilizar. Trata de alguna manera estar al pendiente de lo que se está haciendo aquí para la inclusión, pero también para el respeto. Claro. Vamos a una pausa, no se vaya, enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso. Estoy dándole cabida, si usted se acaba de incorporar a este espacio informativo, bueno, a esta plática que tenemos, conversemos de fin de semana. Estoy dándole cabida también a la comunidad LGBT a través de todo lo que se ha estado generando, no solamente a últimas fechas. Entre semana, a través de Coahuila al Día, le comentaba sobre este asesinato, caray, brutal, que se generó en Aguascalientes, y que de alguna manera pues ha sido un referente nacional de cómo ha estado tratándose el caso, cómo ha estado tratándose la información. ¿Qué dicen las autoridades? Todo es mensaje. Y bueno, pues hoy me encuentro con Brandon Centeno, de la comunidad LGBT y también del colectivo Mente Libre. Brandon, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti y a todos los televidentes que nos ven y nos escuchan. El objetivo de este espacio informativo en esta ocasión es precisamente visibilizar, ya lo comentábamos con Johan, todo lo que es violencia, porque de alguna manera se muta, es decir, adopta distintas formas de manifestación, pero todo viene a caer en la violencia, Brandon. Aquí en la comunidad LGBT, a través de los años, también hemos tomado información acerca de la represión que han tenido. Y bueno, pues ustedes como asociación, algo que me parece muy interesante que no debo dejar de lado es el tema de la atención a la salud mental. ¿Qué han hecho como colectivos en este sentido para atender no solamente a la comunidad LGBT, sino a todos aquellos que a través de la información vienen, se acercan con ustedes y platican? Sí, bueno, en ese sentido hemos buscado hacer diferentes actividades que ya sea obras de teatro o actividades, por ejemplo, participamos también en el Pride, donde buscábamos visibilizar que también la salud mental importa en el sentido de, pues no porque seamos personas LGBT estamos eximidos de los problemas de la sociedad en común, pero sobre todo que la gente vaya rescatando que, y digo, ayer justamente escuchaba a Ciro Gómez Leiva, que decía que por ser LGBT no sufríamos discriminación y que no había el por qué quejarnos de esa situación, cuando pues yo le invitaría al señor de forma respetuosa que se informara, que viera estas cifras, cómo las personas LGBT, justamente hay una guía para profesionales de la salud mental que hizo la COPRED junto con la UNAM, que se le llama una guía para profesionales para corregir las conductas sobre querer cambiar la identidad de género o orientación sexual. Y ellos nos referían que justamente a través del estudio que hicieron en esta guía, las personas son 8 veces más propensas a tener depresión y ansiedad, pero también son 4 veces más propensas en caer en adicciones por temas de discriminación, por ser parte de la comunidad LGBT, porque desafortunadamente en ese tejido social, tanto como exterior como internamente en las familias, muchas veces no logramos entender pues que tener un miembro dentro de nuestra familia, parte de la comunidad LGBT, pues no es algo malo, no es algo del diablo, no es algo que nos deba dar miedo, es algo que si bien nos confronta porque no es algo habitual, por así decirlo, porque no queremos hacerlo habitual, y entonces eso me coloca a mí como papá, como mamá, como tío, como tía, como primo, lo que sea, en una situación en la que te rechazo no porque seas LGBT, sino porque desconozco qué significa ser LGBT. Y entonces asumo que todos estos prejuicios que nos han dicho que ser un LGBT significa promiscuidad, significa morir joven, significa VIH, significa todas estas tabúes que no son una realidad concreta. Que porque nada más en ciertas situaciones con desinformación
se ocuparon, pero no se dan cuenta que eso tiene un impacto en la forma en que como personas LGBT vivimos nuestra vida. Desde, o siquiera yo abrir o salir del closet, o si lo vivo desde dentro, pues es un impacto diferente también. Pero en ninguna de las dos situaciones dejamos de vivir discriminación, no dejamos de sentirnos atentados con nuestra integridad. Y justamente cuando hablábamos de este caso de Magistrade, pues justamente algo de lo que estábamos hablando en el colectivo el día de hoy era como esta sensación que teníamos de llega un golpe de realidad bien duro de decir, ni en mi casa estoy seguro. Entonces, ¿cómo voy a cuidar de otros aspectos de mi vida, como la salud mental, mi salud física, mi salud laboral? Y ya pareciera ser que en cualquier lugar al que vaya, lo único que voy a encontrar es rechazo, es discriminación, la gente me va a señalar agresiones. Entonces, pues claro que es bien difícil como ser parte de la comunidad LGBT, y no porque queramos vernos como víctimas, sino porque somos una consecuencia de múltiples situaciones, acciones, conductas y creencias que la sociedad ha instaurado para que como personas del colectivo LGBT tengamos menos posibilidades que la población heterosexual a acceder a servicios de salud, a sentirnos aceptados, a conseguir un trabajo, a poder siquiera tener nuestras necesidades mínimas básicas indispensables. Tocabas un punto muy importante, el tema de salir del closet. ¿Cómo le dices a los padres de familia que pueden tener esa posibilidad de que su hijo les diga, soy de la comunidad LGBT? ¿Y cómo le dices al joven cómo salir del closet? Yo no sé si han platicado ustedes con algunos integrantes de la comunidad que tienen esa problemática, porque sí es real. Sí, pues bueno, justamente le diste un clavo. Yo soy psicoterapeuta, trabajo con familias, con parejas y con personas, y justamente yo hice una investigación sobre estas dinámicas que se van manejando y cómo se lleva el proceso de salir del closet. Y a lo que yo les invitaría, si usted es un papá, una mamá o un adulto alrededor de alguna persona LGBT, primero que nada es entender que no le estamos pidiendo permiso para poder ser, ¿sí? Pero que también necesitamos que nos escuchen. Yo sé que los miedos, los prejuicios pueden llegar a nuestra mente en un segundo a otro. Pero es mejor preguntar desde el, ok, es válido no saber, pero no es válido discriminar. A ver, ¿cómo que eres jotillo? No, no es que sea jotillo, soy homosexual. Porque también el cómo decimos las cosas, claro que va a tener un impacto. Si alguien viene y me está hablando con un lenguaje agresivo, yo no voy a sentir la confianza para poder salir del closet. Claro. Pero en cambio, si yo como papá, como mamá o como una persona alrededor me muestro abierto, no quiere decir que no me mueva cosas. Pero muy diferente es decir, bueno, me está moviendo cosas y lo puedo trabajar. Ah, me está moviendo cosas y voy a ser agresivo o agresiva contigo. Porque luego muchas veces lo que me topo yo, por ejemplo, en consulta es estos papás de que, es que ya me dijo que salió del closet, pero no, yo le digo que nada más es una etapa. Bueno, no, tampoco anulemos esa realidad que mi hijo o mi hija o alguien que quiero me está contando. Me está teniendo la confianza porque probablemente hay alguna situación de la que necesita que me entere. Ya sea en la escuela, ya sea en algún aspecto social, en redes sociales, ¿sí? Y que si vamos con alguien es porque dentro de ese miedo que tenemos, queremos un apoyo. Y lo último que estamos esperando es que se nos enjuicie en ese sentido. Y claro que eso atiende a esta segunda pregunta que me hacías, pues porque si yo no veo un entorno claro de cómo salir del closet y solo veo hostilidad, violencia, prejuicios, violencia en el sentido también psicológico, incluso hay gente que corre a sus hijos o a sus hijas de las casas por ser LGBT porque ¿qué van a decir los demás? Y entonces eso se vuelve un problema más grande, porque no logramos entonces dar en el clavo importante que es válido sentir que la persona que yo conocía realmente no la conozco porque me está confesando que es una persona LGBT. La aceptación. Ándale. La aceptación de la familia. ¿Cómo decirle a los padres que una experiencia sexual o una violación no es digamos, el inicio de una vida de la comunidad LGBT? Es decir, de acuerdo a estadísticas de la Fiscalía, 7 de cada 10 agresiones sexuales son por los familiares. ¿Cómo decirle eso a los padres de familia que no normalicen y que no es consecuencia de? Yo creo que tiene que ver, primero que nada, entender que también es un tabú que justamente recurre a esta creencia
Pero yo creo que también es preguntarnos, a ver, puede que sea una posibilidad, pero ¿cuál es la probabilidad de que pase realmente? ¿Qué le diría yo a esos papás o a esas mamás? Pues no se fijen si su hijo es LGBT o no y está siendo víctima de alguna violencia sexual. Puedan separarlo. A ver, ¿qué tanto yo estoy ayudando, contribuyendo para que mi hijo o mi hija se sienta en un lugar seguro o no se ponga en situaciones de riesgo? ¿Sí? ¿Y qué tanto me estoy dando cuenta cómo son las personas de alrededor de ese hijo o hija mía que yo como papá no le estoy poniendo en una situación de riesgo? Porque justamente muchas veces cuando me toca acompañar a víctimas de abuso sexual, eso me topo, que son los mismos papás y mamás negligentes que ponen a sus hijos o hijas, sin importar la edad, niños, adolescentes, incluso adultos jóvenes, en situaciones de riesgo, porque es, ay, es mi comadre, ay, es mi compadre, ay, es el vecino. Pues sí, pero tú no sabes qué puede hacer. Y en muchos casos también incluso puede llegar a ser la mamá o el papá. Entonces también es escuchar, ser atentos con lo que está pasando. A ver, si yo me estoy dando cuenta que hay una interacción diferente de mi hijo conmigo, con alguien más, con una persona en específico, abordarlo. ¿Sí? Y si en esa plática resulta que mi hijo es LGBT, pues no tiene nada que ver. No pasa nada. Sí, o sea, no es como ser LGBT es sinónimo de que me abusan sexualmente o haya sido abusado sexualmente. Más bien, pudiera ser un factor porque al ser discriminados y al no hablarlo, lo que pasa mucho, por ejemplo, en la comunidad LGBT es que, sobre todo en personas homosexuales, en la adolescencia, en busca muchas veces de este refugio, hay estas personas que con tal de dañar a alguien o abusar de alguien, les dan esta falsa esperanza que los van a proteger y terminan abusando de ellos porque no tienen una red o una referencia de decir, acá sí me siento seguro y solo se relacionan con el mismo tipo de personas con las que ya conocen de casa. Caray, pareciera que no, pero sí es una realidad distinta, Brandon. Es una realidad en la que todavía estamos con una carga emocional sustentada en el machismo, sí. Y a esta fecha todavía no podemos hacer nada por romper con ese esquema. ¿Dónde tienen ustedes un punto de contacto para que la gente los ubique, para que la gente se acerque? Este es el propósito de esta visita, Brandon. Sí, yo les invito a que nos puedan seguir en Facebook e Instagram como @mentelibre. Ahí pueden encontrar justamente parte de las actividades que hemos hecho. Nos pueden contactar, nos pueden mandar un mensaje. Lo padre de nuestra asociación es que, al igual que yo y que el presidente del colectivo y otras personas que conforman el colectivo, muchos somos estudiantes o somos profesionistas ya de diferentes áreas. Tenemos abogados, psicólogos, arquitectos, que justamente desde nuestras visiones vamos buscando cómo crear estos espacios, porque entendemos que también las personas LGBT tenemos derecho a la educación y claro, tenemos oportunidades de desarrollo, tanto educativas, laborales y sociales, y justamente buscamos que cada quien desde su realidad, ya sea que haya tenido la oportunidad de estudiar algo o no, o desde la profesión que ejerzan, que nos puedan contribuir. Justamente eso es lo que buscamos, hacer una comunidad de mente libre que desde nuestras realidades podamos unificar ese cariño, esa compañía, esa pasión por fomentar una salud mental, por fomentar algo distinto en esta sociedad. Entonces yo sí les invitaría a que nos sigan en redes sociales, que se den la oportunidad. Estamos organizando próximos talleres, cursos, capacitaciones, que nos permitan brindarle la información precisa, veraz y certera a las personas, a las familias, a las personas LGBT. Podemos ir a sus escuelas, centros de trabajo, comunidades, para hablar de esto. Es incómodo, sí, pero si no lo hablamos, va a seguir pasando. Ese es el punto que iba a comentar. Es incómodo porque no sé si ustedes en su dinámica diaria, pues sí se han topado de repente con una barrera. Decimos nosotros que es la vibra, ¿no? Que de repente llegas a un lugar y se siente la vibra pesada. ¿Cómo los adoptan? ¿Cómo de alguna manera, cómo se sienten cuando van a un lugar con estas características? ¿Cómo le hacen para romper con el ritmo de ese lugar? Muchas veces es bien difícil porque algo de lo que hemos encontrado muchas veces es tener que cambiar ciertos comportamientos para poder ingresar incluso a centros de trabajo, centros educativos, aunque abiertamente seamos personas de la comunidad LGBT, pero también es una forma de defendernos, porque muchas veces
aunque las empresas o estos centros educativos tengan la apertura, pues no sabemos muchas veces quién está ahí y cuáles son las intenciones. Entonces, sí también nos manejamos como con mucho cuidado, o sea, es como ir tanteando el terreno, como quien diría, y ver, ok, qué condiciones estoy viendo, cómo voy a abordar a la gente, porque una cosa es, por ejemplo, los temas que tengamos para platicarle a alguien, y otra cosa es la realidad que está pasando con el público que tenemos en ese momento. La carga emocional que tiene cada uno de ellos. Sí, claro, y obviamente sus prejuicios y todo, porque usualmente cuando hablamos de temas de género o diversidad sexual, nos hemos fijado que la gente tiene como esta tendencia a pensar que les estamos señalando, que los estamos culpabilizando, y se sienten atacados, se sienten señalados, y es todo lo contrario, o sea, queremos acompañarnos entre todas y todos para decir, a ver, pues, ¿por qué me está moviendo esto? O sea, ¿qué me está diciendo esta situación? ¿Por qué me siento incómoda? ¿Por qué me siento incómodo? Y yo siempre les invito a eso. Si esta situación pudiera hablar, ¿qué me diría realmente? ¿Qué me está diciendo esto que estoy pensando, que estoy sintiendo? ¿Hacia dónde me lleva? Y es válido decir, oye, no sé, oye, tengo duda, oye, no entiendo, a decir un comentario, hacer una acción llena de odio, de discriminación. Nosotros estamos abiertos justamente a acompañar y decir, es válido no saber. Nosotros tampoco sabíamos porque se tiene como esa creencia de, ya somos de la comunidad LGBT y ya sabemos todo. Pues no, también tuvimos que aprender, también tuvimos que capacitarnos y que aún siendo personas de la comunidad LGBT, seguimos teniendo conductas sexistas, machistas, misóginas, porque no somos diferentes a la gente heterosexual, a las demás personas. Y pasamos y estamos pasando esos procesos. Son dolorosos, son incómodos y son muy fuertes emocionalmente. Pero nosotros queremos brindarles esos espacios que a lo mejor a nosotros fueron más difíciles de acceder, incluso o de forma gratuita en algunas ocasiones, o con cuotas de recuperación, que nos permitan justamente pues brindar un servicio más ameno y cercano a la gente. Estos movimientos, ya estamos por terminar este espacio, Brandon, ¿cómo se ha adoptado aquí en la comarca lagunera, a diferencia de algunas otras entidades del país? ¿Cómo vamos en relación al desarrollarse libremente y el de la sociedad, pues de alguna manera tener esa coordinación, por decirlo así? Yo diría que principalmente el año 2023 fue el despertar de las colectivas. Justamente este año surgieron estas 3 colectivos, incluyendo Vende Libre, Red Trans Laguna y Conexión Diversa, porque entendemos que falta más visibilidad. Que si bien ya había personas que de alguna forma que pertenecían a la comunidad LGBT buscaban abrir estos espacios, pues nunca podemos dejarle toda la chamba a una sola persona. Tenemos que empezar a hacer varias colectivas, varias personas que desde las diferentes miradas, desde las diferentes realidades, incluso como personas homosexuales, lesbianas, trans, tenemos que abordar. Entonces, este año ha sido mucho del despertar, de concientizar, de socializar nuestros colectivos, porque lo que buscamos es que la gente nos conozca y que crea que es escuchar Red Trans, Laguna, Mente Libre, Conexión Diversa, es sinónimo de un lugar seguro, de un lugar donde yo puedo ir a preguntar algo, donde yo me pueda acercar y decir, oye, yo estoy pasando por esto, oye, me gustaría que me ayudaran a hacer justicia con esto, oye, me gustaría saber dónde me informo, dónde consigo este recurso. Queremos ser ese promotor para la sociedad, que puedan pensar en nosotros y decir, es un lugar seguro donde yo voy a encontrar, si no a lo mejor la información que necesito, y el acompañamiento adecuado. Sí, el que alguien se escuche, y sobre todo enmarcado en algo que tal vez hemos dejado de lado, que es el respeto, que es esa empatía y que, bueno, pues de alguna manera estamos en esa evolución. Nos hemos tardado y creo que va para largo, Brandon. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti. Quedamos ahí con unos temas pendientes que también voy a aprovechar para invitarlos nuevamente. Claro que sí. Y gracias por estar con nosotros, gracias por dirigirte al público. Gracias. Ya nos vamos, lo voy a dejar con la programación, se nos fue el tiempo bien rápido, caray, pero le digo, le prometo que más adelante vamos a tratar de encauzar nuevamente este tipo de entrevistas y espero que usted, pues ahora que tiene la oportunidad de dejar su comentario incluso de manera anónima, ellos lo respondan porque le reitero, voy a pasarles la liga para que tengan ese contacto directamente. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el lunes a través de Coahuila al Día en punto de las 8 de la noche, canal 8, Julio César Irigoyen, @Julio Irigoyen.
también otras alternativas para estar en contacto. Cuídense mucho, por favor, porque todavía hay COVID.